Bienvenidos, les habla León Darío Bello Parias, tutor del curso de muestreo en estudios descriptivos organizado por la empresa Cian Online. Hoy vamos a trabajar con el EPIDAD la parte de los muestreo por conglomerados, monoetápico y bietápico. Sin embargo, como es usual, inicialmente haremos algunos comentarios sobre este tipo de procedimiento. El muestreo de conglomerados definitivamente su principal característica y ventaja es la de disminuir costos y apoyar la logística en una elaboración de una encuesta a gran escala. De ahí que es supremamente complicado tener un marco muestral de unidades de análisis directamente. Por lo tanto, se forman lo que llamamos los conglomerados, que pueden ser barrios, municipios, escuelas y afines. Lo importante es que sean diferentes en su interior y similares entre ellos. Sin embargo, al tener digamos una conformación natural, porque generalmente se utiliza más la parte geográfica o muestreo por áreas, entonces ahí tenemos una dificultad al incrementarse el error de muestreo. La diferenciación con el estrato, como se observa en pantalla, pues básicamente los estratos son muy similares al interior de cada uno de ellos, mientras que son bien diferentes entre ellos, así se está observando en la diapositiva. Mientras que los conglomerados ya es una mezcla de todos y lo que buscaríamos es obtener el conglomerado que se seleccione tenga la composición de su población, o sea, tenga elementos de todas las características que estamos pretendiendo medir. Hay un tema supremamente importante que vuelve a salir y es el tema de los modelos equiprobabilísticos. Hay maneras de lograr esta característica y es que todas las unidades de análisis tengan la misma probabilidad de selección. Con esta estrategia lo que se pretende es que los estimadores sean obviamente válidos y no tengan y sean de alguna manera autoponderados. Entonces no tendríamos dificultades en hacer el análisis de los estimadores, sea de promedios, totales o proporciones. En el EPIDAD 4.0, también como en el muestreo estratificado, se trabajan varias opciones, entrando en la base de datos en Excel o en OpenOffice o de manera manual. Ya la observaremos. Cuando tenemos conglomerados en una sola etapa, que ya se ve en pantalla por la ruta que vamos a tomar, tenemos varias posibilidades y es la entrada automática o la entrada manual. De alguna manera se plantean diversas opciones que vamos a observar utilizando el mismo software en directo. No obstante, acá es bueno destacar que debemos de tener el tamaño del conglomerado y definir un tamaño de muestra para lograr que el software nos apoye y nos ayude en la selección de las unidades. También vamos a trabajar el conglomerado bietápico, al menos de una manera rápida, pero aquí ya la diferencia fundamental con el anterior es el tema de que luego de seleccionar el conglomerado toca realizar otro muestreo al interior de ese conglomerado para seleccionar otras unidades ya sí de análisis. Seguramente, o lo más común es utilizar el muestreo aleatorio simple, que es el que trabaja también el EPIDAD. La diferencia con el de una etapa entonces es que en el de una etapa el conglomerado se analiza en su totalidad y no tendríamos una segunda selección, mientras que en el bietápico efectivamente tenemos, luego de seleccionar el conglomerado, toca seleccionar alguna fracción o algún tamaño muestral dentro del conglomerado seleccionado. Luego acá ya hay dos etapas y esto se podría extender a más.
etapas como es lo usual en algunos proyectos. Aquí como modo de ejemplo tendríamos, si vamos a trabajar las empresas del sector de comunicación, podría ser el listado original, bien sea de los directorios empresariales, de las cámaras de comercio, pero también tendríamos entonces un segundo listado si fuese interesado, el interés es ya analizar algunas características de los empleados. Entonces, valga decir, tenemos las empresas, sería un listado original, y luego ya tendríamos el número de empleados como una información a recoger adicional luego de seleccionar las empresas que hubiesen quedado en la primera etapa. Este es el esquema. Otro muy usual es el de las escuelas en escuelas de primaria, y entonces ya podríamos pensar que una segunda etapa es seleccionar los grupos. Y si tuviéramos más, pues podríamos llegar hasta ya, obviamente, llegar al estudiante, que sería el objetivo final. Vamos entonces a pasarnos al EPIDAT, no sin antes también recordar que tenemos los videos en nuestras direcciones de YouTube y digitando León Darío Bello en la búsqueda, ahí están los videos diversos que tenemos del CIEM y alguna otra información en estos sitios que estamos referenciando. Pasémonos entonces ahora al EPIDAT. Vamos a trabajar entonces módulos, muestreo, selección de muestras y en primera instancia vamos a trabajar conglomerados monoetápicos. Ya mencionábamos acá que tenemos la posibilidad de abrir un archivo, en la diapositiva lo tenemos, pero también, y para el video vamos a trabajar el número de conglomerados. Vamos a suponer que son 6 conglomerados. Obviamente podrían parecer pocos, pero es a modo de ilustrar el ejemplo. Pensemos que tenemos 6, pueden ser 6 urbanizaciones o una urbanización con 6 torres. Hablamos de edificaciones de vivienda, podría ser el ejemplo. Y voy a definir entonces la tabla de datos. Estamos hablando de manera manual. Y 6 conglomerados, donde estoy reiterando el ejemplo que podrían ser 6 torres en una urbanización o en edificaciones de vivienda. Las 6 torres podrían ser de diversos números de apartamentos. Voy a trabajar números diversos, pero a modo de ejemplo podríamos pensar que aplica a una realidad, al menos en nuestro medio. Aquí tenemos entonces una torre de 45 apartamentos, otra de 28, ¿y cuál sería la idea? Seleccionar de esos conglomerados, en lugar de hacer la sumatoria y mirar cuántos apartamentos tenemos, será 45 más 28, etcétera, es seleccionar una torre y tomar toda la información de cada uno de los apartamentos. Esta es una posibilidad. Entonces aquí tenemos que tengo 6 conglomerados, le dimos la oportunidad del número obtenemos el dato de cuántos apartamentos existen y ya tengo dos opciones, o le digo el tamaño de muestra o también puedo decirle seleccióneme el número de conglomerados. ¿Qué es lo que haría el software en el segundo caso? Pues obviamente si yo le digo que me seleccione 3 conglomerados me va a seleccionar 3 torres de edificaciones. Al azar, ya tocaría ir a cada una de ellas y obviamente analizar todos los apartamentos. La otra opción es el tamaño de muestra. Entonces yo puedo pensar, claro que ya hubiésemos sumado cuánto nos dio 45, 28, 35, etcétera. Vamos a suponer que yo requiero de 60 apartamentos, o fue lo que se definió como un tamaño de muestra. Entonces tengo el número de conglomerados, le doy el tamaño de los mismos y defino cuánto es mi muestra para que él automáticamente me ubique los valores y le vamos a decir calcular. Efectivamente entonces obtuvimos de una población de 219 que están repartidos en 6 conglomerados, la muestra solicitada eran 60, pero observemos acá que nos lo reparte en 2 conglomerados, el 1 o la torre 1 y la torre 4, para un total de 88 apartamentos, con una probabilidad de selección del 33.33%. Ya ese es el esquema y nos diría también adicionalmente cuáles son bueno, aquí no necesitamos saber cuáles son los apartamentos porque en realidad iríamos a tomar todo un censo. O sea que como son 6, obtuvimos 2 sextos, o sea que nos da esta proporción. Ahí queda cuando tenemos esta información de la manera que se
entregó con tamaño de muestra. Vamos a suponer ahora más bien que tengo los mismos datos, aquí están, pero quiero es un número de conglomerados mayor, 3 probablemente, para repartir. Obviamente mi muestra va a ser mucho más grande, pero también es cierto que se conoce y se sabe que al estar concentrados en un solo edificación, un solo encuestador, pues probablemente me evacúe con un valor mucho más económico que si tuviera el azar y moviéndome por todas las torres. Entonces voy a suponer que sean 3, pero seguramente el tamaño de muestra que se pensó en 60 ya no va a ser 60 y no mucho mayor. Sin embargo, se compensa, como se dice, por los costos que tenemos en el uso del recurso. Calculemos, y aquí efectivamente me está dando el dato de 3 conglomerados, o sea, 3 torres, y lo que se pensaba de una muestra inicial que pensamos de 60 ahora está doblándose, 121, pero lo que aquí nos está ayudando el software o la estrategia de muestreo es que vamos a ir a la torre 1, la torre 4 y la torre 5, donde la 1 tiene 45, la 4 43 y la 5 33. Ese es el manejo que podemos pensar en este video para evacuar la parte de conglomerados monoetápicos. Si fuera individual ya se solicitaría el archivo y es similar a lo que hicimos en el estratificado. Quiero al menos mostrar un poco la parte del muestreo conglomerado bietápico, que tiene algunas otras posibilidades, y además que el video no se nos alargue demasiado. Entonces voy a borrar lo que ya tengo. ¿Desea guardar los cambios? Voy a decirle más bien que no, y ahí quedamos. Entonces para el bietápico me voy a ir por la misma estrategia, selección de muestras, y vamos a llegar al conglomerado bietápico. El pantallazo, pues obviamente ya más tenemos que entregar más información, y el modo de ejemplo vamos a trabajar entonces que tenemos, ¿por qué no? Los mismos 6 conglomerados. Tengo que definir los valores, no necesariamente los mismos. Bueno, aquí tengo algunos anotaditos: 45 para el primero, 28, 35. Lo que vamos a plantear aquí entonces es que luego de seleccionar la torre, ya no quiero realizar el trabajo a todos los elementos, sino seleccionaríamos al azar algunos de ellos. Entonces ya por eso es la segunda etapa. En la primera se va a seleccionar la torre, o sea, las edificaciones, y luego, o sea, el edificio, y luego ya seleccionaríamos algunos apartamentos de esas edificaciones. Estaba revisando los números: 45, 28, 35, 43, 33 era el que teníamos, y 35. Entonces le voy a dar a aceptar, ya se le dio el número de edificaciones, y tengo varias posibilidades, como se planteó en el muestreo estratificado. Muestreo igual para todos, fracción fija para todos los conglomerados. Entonces aquí ya estaríamos diciendo que vamos a tomar el 4%, el 10% de cada uno de ellos, o el 20%, de acuerdo al tamaño de muestra que queramos. Muestra definir para cada uno. Entonces ya tendríamos diferentes opciones. Vamos a suponer que queremos una fracción fija para todos los conglomerados, buscando que nos quede algo equiprobabilístico. Entonces ya la posibilidad que nos da es porcentaje de muestra a seleccionar. Si tuviéramos la muestra igual para todos o definir tamaño muestral para cada conglomerado, el esquema me cambia, porque ya no tendríamos acá, ya tendríamos que dar otra información. Entonces para el esquema de una fracción fija para todos los conglomerados, entonces vamos a suponer que dado que nuestros edificios no son, digamos, con tanto volumen de viviendas o de apartamentos, vamos a suponer que voy a trabajar un 20%. Y que el número de conglomerados en la muestra sea de 3, modo ejemplo. Probabilidad proporcional al tamaño, y ya le daríamos calcular. Aquí a veces nos pide alguna relación que tenemos que cumplir, pero efectivamente aquí nos está dando la información donde estamos diciendo que de los 219 vamos a tomar 22 en 3 conglomerados, o sea, en 3 torres, y ya nos vimos que en el conglomerado 1, en la torre número 1, iríamos a 9 apartamentos, en el 3 a 7,
y en el 5 a 6 nos dan las probabilidades de selección y las ponderaciones e incluso el apartamento al cual nos tocaría asistir. Ya las otras opciones pues se mirarán en la sesión del aula virtual que tenemos. Por lo tanto, dejamos nuestra presentación en este momento y los invitamos a futuros videos. Mil gracias.